testigos, la solución de posiciones y tenés que hacer los alegatos. O sea, empiecen a sacarse esa vergüenza. Incluso podés llevarte el speech escrito y leerlo, no es que te están tomando una lección los jueces. Sí, entiendo, Pero bueno, igual, yo igual hace muchísimo tiempo que no agarro un libro, tampoco no he ayudado a mi nena porque gracias a Dios tiene la posibilidad y la facilidad de hacerlo sola y esto a mí me está costando un montón, por eso hay cosas que lo quiero tratar de explicar y me cuesta un montón. claro, porque el juez es el que debe entenderte y además vos vas a argumentarle el derecho que crees que tiene tu cliente. Sí. A través de una norma, o sea, el derecho que crees que tiene tu cliente es el derecho subjetivo y a través de esa norma ya escrita es lo que lo vas a entender como ese derecho objetivo. Sí. Bueno, ¿Sí? acá Pero estamos bueno, escuchándola, tratando de es, entender un poquito más. Acá gente, estamos tratando de entender un poquito pero más y obviamente, y escuchándola. tampoco es práctica, con los años van a ver que van a estar más sueltos. Obviamente, dentro del grupo vas a encontrar, ponele a Tomás, que Tomás, Me Tomás parece muy Vázquez, expresivo, Tomás. que habla y tiene buen léxico, ¿sí? Sí, yo ayer le dije que la verdad que me asombró. Es La mayoría de los mm, chicos, la no mayoría de tiene, los chicos son introvertidos, sí, no tienen problema para hablar. Bueno, no lo que tiene pasa es que también vergüenza, no o tienen sea, vergüenza. pero eso lo vas a adquirir. Son, no Ay, es no, ser está cara bien dura, porque porque aparte aprendemos también. 70 Aprendemos veces 7. de vos, aprendemos de vos Pero es una también. buena cualidad para ser abogado igual. ahí está, El ser cara porque dura. Porque nosotros somos gente que todo lo tenemos que estar resolviendo, hablando. O sea, no podés decir, ay, tengo que llamar a el abogado de la contraria. Ay, ¿qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? Me da vergüenza. Claro, No lo sin podés duda. hacer. Salvo que obviamente tenés fueros o materias que te indican de que no vas a tener que entrar en un conflicto, tipo lo que es las materias previsionales, ¿sí? Que para la persona que no es conflictiva o no quiere entrar en un pleito, tenés esa rama, o sea, tenés muchas ramas que no entras a la confrontación. Incluso un buen abogado no es el que entra en confrontación, es el que trata de conciliar el tema. El que va Con mediando argumentos, ¿no? Claro, Con argumentos. el que va mediando. O sea, Claro. vos tenés diferentes tipos de abogado. El abogado que va a poner la piedra en el camino, pero no para defender a su cliente, sino para obtener beneficios él. El abogado que es cabeza dura, porque su cliente es cabeza dura. O sea, ¿saben por qué existimos? ¿Por qué existe un abogado? Porque el ser humano, por su naturaleza, es necio y porfiado. No se puede poner de acuerdo. Si no Es verdad. fuéramos necios y porfiados, no tendríamos por qué existir. Profe, yo también, lo Siempre que queremos estoy tener la viendo razón. mucho en el estudio es que también son psicólogos, porque, Sí, porque la verdad es que yo hoy estaba haciendo un relato breve de los hechos de un cliente de mi cuñada y es como que sí, te vas cargado porque escuchás los problemas y a la vez también lo aconsejás, es como que, o sea, yo digo, eso es Tiene otra un cosa que poco no se también. habla mucho, pero... siempre tenemos un lado de psicólogos, pero sean lo más, Basado en la ley. claro, pero sean lo más eh, Objetivos posibles. objetivos posibles. O sea, no sean ese abogado decís que van a un divorcio. Hay abogados y abogadas que parece que se están divorciando ellos.
Cuando en realidad vos tenés que ser objetivo. Cuando viene un cliente y me dice, porque es un HDP, vos empezás a mirar, uy, estuvo casado 20 años. Yo levanto la vista y lo primero que le digo, che, si durante 20 años fue un HDP, vos ¿Por qué se fuiste hizo muy tanto tiempo? boluda por soportarlo 20 años. O sea, Es cual. que uno dice, Ah, bueno, Bueno, pero si no hay violencia de por medio es otra cosa. claro. claro, y también en eso Inconveniencia. Si no hay conveniencia. se yo viví violencia de género, a mí me costó mucho tiempo, Por eso no sé digo. si, Eso no sé es si difícil. decidirme o decir hasta acá llegué. Fue un Claro. momento que dije, no entras más y no entro más, no sé qué me habrá pasado en ese momento, pero me ha costado decidirme. Me ha costado mucho. O sea que influyen muchas cosas ahí, también la dependencia económica que ahí tienen y todo está, eso. es otra clase de violencia. No, y la violencia La Simbólica también. económica es una clase Entonces es de difícil. violencia. La psíquica, Económica es La una psicológica. también. o sea, la psicológica es otra clase de violencia. No es Es la peor, me solamente parece. La psicológica es la la peor. violencia física. Y yo creo que una violencia muy perversa es la económica. Totalmente. Sí, yo también. Creo que es una de las más Yo la viví la difíciles económica, la sigo de separar. viviendo. Claro que, bueno, no me separo porque si me separo está bien que ahora... Hay todo, no, ahí hay todo también un trabajo psicológico, porque esa persona se cree incapaz también. claro, Te baja la porque... autoestima hasta un punto en el que Más Y acá no voy económicamente. a hablar... No puede ser. Yo Yo no sufrí hablo violencia solamente económica y de... yo no me sentía incapaz. Yo trabajaba, pero él a su vez trabajaba y se gastaba toda la plata porque yo trabajaba. Bueno, pero tampoco El tema Sí, de... es muy, Hay muchas muy variables. El tema de... manipulan. Claro. Sí. Muy complejo. Sí, pero es muy Es complejo. complicado. Y Mística, la Esto verdad, es complicado. es muy difícil, claro, es complicado y es muy complejo porque ¿cómo una mujer descubre un narcisista? El primer día, en el verano, Hola, profe. es con el tiempo. ¿Cómo? No puedes ¿Cómo? conocer a una persona. Hola. No, pero una pericia psicológica se puede hacer. No, Sí, pero lo vos que le vas a pasa hacer es saber que... No, una pericia. Claro. pensé en el momento, no. Le vas a pedir una pericia psicológica a cada uno. No, me tengo una Es duda. que igualmente tengo una nunca duda. en tu vida vas a terminar de conocer a una persona. No te conoces No, porque no... obvio, olvídate. No, Nunca. Ni con No, pericia, con- ni con lamentablemente. pericia psicológica. no nos No mismo. conocemos nosotros mismos. Claro, por eso mismo. Ay, espere que mi gato ¿Quién está... es Antonella que está levantando la mano? ¿O apretaste la manito? Antonella. Bueno, yo acá estoy aprendiendo con ustedes, porque yo la manito no sabía para qué era. Disculpe. Para hablar. Para hablar. Claro, para hablar. O sea, a veces se requiere para una mejor organización, viste, la manito, cuando quieren hablar todos, nadie se escucha. Entonces, bueno, a ver, vamos a apretar la levanten la, manito. Entonces. levanten la manito. Vamos a apretar la manito. Pero bueno, ese es un tema muy complicado, Amplio. muy amplio. También tenemos un problema en lo que es la práctica y por ahí se me fue mi secretario. Por ahí él lo va a ver más en la práctica, ya que milita para estas organizaciones.
que el Poder Judicial estaba rotado y obviamente las denuncias vienen como chorizo y por ahí tenés 2 personas de cada juzgado que trabajan con el tema de violencia y por ahí tenés 300 violencias por día, porque está la denuncia porque no sabía cómo decirle a mi cónyuge, cómo divorciarme, y bueno, me invento que tuve una violencia para expulsarlo del hogar, o el que realmente, o la que realmente está sufriendo violencia. No solamente la mujer sufre violencia. Hay El una hombre también. estadística que el hombre también, lo que pasa es que el hombre es más vergonzoso. Solamente ir a hacer una denuncia a un lugar que se llama Comisaría de la Mujer, el hombre se siente, la verdad, bastante intimidado, como tendría que ser. En mi caso personal he ido a la comisaría de la mujer y no me han tomado denuncias, o sea, creo que es... Porque tampoco está la gente que toma la denuncia, yo creo que tampoco está preparada para tomarla. No están No preparadas. están Yo capacitadas fui, para hice una esas cosas. denuncia y me hicieron cualquier cosa. Ahí Sí, está Tomás de nuevo. Micaela, la vamos Micaela, a... la acá, Micaela, mira, Tomás, claro, sí, la amiga. Micaela, que se refiere a la... Tomás, en no se la aplica última igual. clase, lo que es perspectiva de género, me parece que esa clase la vas a dar vos, porque vamos a tocar la ley Micaela. La ley Micaela. Sí, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, queda un camino largo por recorrer. Pero bueno, te cuento con vos, ya que militás en esa, para la última clase, la damos juntos. Ya consiguió un ayudante, profe. Ya, Grande, qué sí, genial, qué pero grande. yo no me dedico. ¿Cómo? Pero no sé, No se eso vale lo eso, hace eso la es acomodo. parte, eso lo hace, no, pero siempre en cada grupo Hay alguien, sí. hay alguien que puede aportar. El que está metido, o sea, yo la verdad no me dedico a violencia, salvo que en los divorcios te viene el incidente de violencia, porque incluso cuando esa persona abandona el hogar familiar o conyugal, el otro sale corriendo a hacer la denuncia, cuando ya tampoco un divorcio hoy es incausado, o sea, no hay causa para divorciarse, pero he tenido divorcios donde salió corriendo la mujer a hacer una denuncia porque la abandonaron. Por abandono. Y ahí ya tenés a una persona que ¿Abandono el lugar tiene... sigue existiendo esto que puedes denunciar? No. No. Ya no se hace más la Denuncia No, por ya igual no se hace más la hace. denuncia. No, los divorcios ¿No? son incausados. Vos te divorciás porque te divorciás. Después tendrás lo que son las responsabilidades Ah, extrapatrimoniales. eso. O sea, bueno, Claro. yo me divorcié porque tenía un amante. Bueno, a ver, después vas a tener ese daño extrapatrimonial de decir, bueno, a ver, tuve un daño moral, un daño psíquico, psicológico por lo que me hizo, probable. Pero después tenés otros incidentes dentro del divorcio. Bueno, vamos a seguir, que nos falta un poquito más del PowerPoint. Listo, por ahí. Los convenios. Maite, Igual quédense tranquilos que después se los paso. ¿Se escucha un perrito? Perdón. Mío no es, juro que por ahora... Mío no Ah, es. ¿se sí, escucha? sí. Apago el de mi vecina. Pensamos que era el de la profe.
No, Ok, apago, no, apago. el mío tiene otro vozarrón, como el Ok, de la apago, apago. profesora. Es viejito, por eso. Ya los va a escuchar, aguanten. Se están portando bien. Bueno, entonces, gracias a la autonomía de la voluntad de las partes, también dentro de un acto jurídico, lo que pactan las partes es como si fuera la ley misma. Vamos a ver acá el derecho objetivo y subjetivo. O sea, derecho objetivo es simple, es la norma, la ley, ¿sí? Donde emana la pretensión de quien exige el derecho subjetivo. ¿Y qué es el derecho subjetivo? La facultad que nos otorga esa norma, que nos reconoce para que exijamos de otra persona un comportamiento determinado o que se abstenga de algún comportamiento. ¿Entienden? O sea, Sí, sí, sí. El cuando objetivo es la ley. es la ley, la norma. O sea, dentro de esa norma vamos a encontrar una pretensión, ¿sí? ¿Cómo De debería quién, ser? claro, cómo se debería actuar. Entonces, El objetivo. No, el sujeto. objetivo, No, el él objetivo nos es va la a ley. dar esa, ¿Cómo? es la ley. El Es la norma. subjetivo es lo que vos tenés. Claro, Tengo derecho a echar a alguien de mi derecho, casa. claro, Sí. tengo derecho a que si yo alquilo una propiedad, a que me paguen por ese alquiler. Ese sería el subjetivo. Ese sería el Ese es subjetivo. el subjetivo. Ahora, vamos al derecho privado. Yo tengo derecho... ¿Al derecho qué? Perdón, profesora. Privado. Perdón, ¿el derecho qué? Al Privado. derecho privado, al que ustedes van a ver como el derecho civil. Entonces, yo tengo derecho a vender una propiedad. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es mi propiedad. Ahora, voy a ver en el derecho objetivo si tengo una norma que me diga que yo puedo vender mi propiedad. Y sí, la voy a encontrar la norma que cumpla con esa pretensión de que yo tengo el derecho a vender tal propiedad. Ahora, cuando dentro de mi derecho subjetivo, que es la facultad que me reconoce esa norma, a exigirle a una persona determinado comportamiento, por ejemplo, que si yo vendo la propiedad, él tiene el derecho a recibir la propiedad y yo tengo el derecho a recibir por esa venta un pago. ¿Sí? También tenemos, además de la exigencia, una abstención, que eso se va a traducir como un deber jurídico o una obligación. Y esto lo vamos a ver en el tema de familia. Vamos a ver el primero, el tema de que yo tengo dentro de mi derecho subjetivo a exigir. Una persona reclama que se le pague una deuda, derecho subjetivo, en virtud de un contrato firmado con su deudor. El contrato de ley es Objetivo. es el derecho objetivo. Ahora vamos a ver ese deber. Pensemos en la norma que regulan la propiedad, ¿sí? Las propiedades. Estas normas establecen la relación del sujeto Siempre, titular. perdón, Sí, siempre se establece cuando es un incumplimiento, y por el lo derecho subjetivo. general sí. ¿Sí? Porque es el derecho que yo tengo a exigir de la otra parte un comportamiento,
o a que se abstenga de un comportamiento. Entonces, vamos a Señores, otro ejemplo. gracias. ¿Entendiste? Sí, lo tenía esa duda. Pensemos en las normas que regulan la propiedad, o sea, la propiedad privada. Estas normas establecen la relación del sujeto titular con todos los demás sujetos no titulares, ya que la propiedad se constituye como un derecho subjetivo frente a todos los demás sujetos, lo que se expresa con el término latino de erga omnes. O sea, yo tengo mi propiedad, independientemente que yo sea propietaria o inquilina. Yo voy a tener un contrato o una escritura que le demuestre a todos que yo tengo esa propiedad. Entonces, voy a encontrar una norma que regula la propiedad y determina que el propietario tiene el derecho a que todos los demás sujetos respeten mi titularidad sobre la cosa. ¿Sí? Sí. Esto después cuando ustedes lo lean tranquilos y tranquilas, se van a dar cuenta. Ahora, también dentro del derecho vamos a ver los deberes jurídicos que no se contraponen con el derecho subjetivo. Y estos son derechos deberes. Y lo vamos a ver en lo que es la responsabilidad parental, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos un derecho subjetivo sobre la persona de nuestros hijos, como el derecho a educarlos, pero también tenemos el deber jurídico de educarlos. No sigue siendo un derecho Objetivo. Claro, es Objetivo. un derecho subjetivo, pero también un deber subjetivo. Tengo el derecho a educarlos, pero también tengo el deber a educarlos. Claro. Y depende de qué carrera. Claro, escúchenme, en una carrera universitaria ustedes van a entender que sí pueden trabajar. Por lo tanto, no creo que un juez les dé que, o sea, es un alimento extraordinario, pero no corresponde al 20 o al 30% de ese alimento ordinario que se tuvo hasta los 21 años. O sea, supongamos, una persona que está estudiando medicina y que requiere, ya ahí de ambos padres, una ayuda, porque la verdad, en una carrera de medicina que ya está haciendo las prácticas, poco tiempo tienen para estudiar, para trabajar. Entonces, primero le va a decir a los padres, che, ¿no me dan una mano? Y el padre, ¿qué le puede decir? Vago, anda a estudiar. Anda a trabajar. Porque no entienden que es una carrera que no les permite muchas horas de trabajo. Entonces, se van a presentar al juez y le van a decir, miren, yo necesito esta asistencia porque me falta poco para terminar de estudiar, pero necesito que me ayuden con los últimos libros o con el viaje o el canon locativo del departamento que estoy alquilando, que me queda cerca de la facultad. Profe, ¿pero esos serían para los padres separados o para padres? Para los padres, vos te dirigís, claro, a cualquiera de los dos. Y acuérdense, en nuestra norma, ¿cuándo alcanzás la mayoría de edad? Los 21. A los 18. A los 18. 18, sí. Pero con el tema de los alimentos, ¿qué pasa? ¿Por qué
tenés la franja de los 18 a los 21, por un tema de solidaridad familiar. O sea, hoy por hoy, vos sabés que un pibe termina la secundaria y no se va a vivir solo y tiene el trabajo soñado. Requiere toda una capacitación. Entonces, el hijo por lo general sigue viviendo con vos y ya también sigue viviendo a los 40 años. Entonces, esa solidaridad familiar demuestra que si lo pudiste mantener hasta los 18 y seguí un poquito más, claro. mantenerlo hasta los 21. Y después tenés ese alimento extraordinario que es de los 21 a los 25, donde ya no vas a ir como un alimento común, sino le vas a decir al juez, mire, yo necesito de la asistencia de mis padres para poder terminar la carrera. Entonces, si empiezan a buscar, van a tener sentencias donde el juez le ordena a uno de los progenitores que, esto fue una sentencia creo que de Neuquén, donde el alumno tenía que trasladarse muchos kilómetros para llegar a la facultad, y la verdad tenía un pasaje que era como de un pasaje de acá a Mar del Plata. Entonces el juez ordenó a uno de los progenitores a que pague hasta los 25 años ese recorrido que tenía que hacer el alumno. No es que casos especiales, no, digamos. seguir pagándole el 20%. No. Ya ahora vamos a ¿qué le podés dar vos? Es más específico. Es más específico. Bueno, yo conozco una chica que le hizo juicio al padre, pero por todos los años que no pasó alimentos. Ya es mayor, tiene 25. Claro. Que lo está Hay pagando, que- pero eso también es un caso aislado y es más específico. Y vos sabés que a partir de los 18 años vos mismo podés hacerle juicio Claro. a tu padre. Por la Aparte es un general, funcionario que conocí. claro, ¿Puedes el demandar proce- a tu padre? Una O sea, en pregunta. ese caso. ¿De la emancipación? ¿Y por qué no? No, en ese caso no sabía que podías reclamar alimentos. De los 18 hasta los 21, sí, nada más que en vez de ir tu mamá en representación tuya, podés ir vos por Claro. derecho propio. No sabía. Claro. Sí, porque vos Durante toda tenés- mi vida, por ejemplo, nunca se No, hizo no, cargo. ¿Lo puedo vos tenés que demandar, no? hacer la demanda. Ojo, ponele, vos iniciaste una demanda de alimentos. Tu padre no te pagó. El Claro. alimento no prescribe. Pero ojo, siempre que hayas iniciado la demanda. Claro, seguramente habrá iniciado, no sé, quizás la madre ella Ahora, cuando fue si adulta vos lo hizo a ella. los 21 años decís, voy a reclamarle los alimentos a mi papá, y te encontrás que nunca Claro, a eso me hicieron refería. una demanda, y, viste, sí, andá a estudiar a la NASA a ver si le podés sacar unos mangos los 21 a los 25. Como diciendo, estoy estudiando en la NASA, no puedo trabajar. Claro, no, yo me refería a que si no habían iniciado algo antes, sí le podía reclamar, pero no. No, siempre tenés que tener el proceso iniciado. También te pueden hacer alimento los padres a los hijos. También. Ah, ¿sí? Y ponele a falta Sí. de... Siempre todos los que tienen un deber de alimentos, pero el alimento, ustedes recuerden que las personas mayores son grupos hipervulnerables, ¿sí? Entonces, obviamente, teniendo hijos empresarios, vos ves que los padres están viviendo en la calle, además de abandono. ¿Tenés como hijo la obligación de hacerte cargo de tus padres? Y yo creo que ahí vuelve la No, solidaridad más allá de lo moral, familiar. ¿no? Pero tenés la obligación de hacerte cargo de tus padres. En realidad no sería una obligación moral. Claro, más allá de lo moral, o sea, pero legalmente tenés que hacerte No. cargo de tus padres. No. En realidad,
legalmente, vos vas a encontrar lo que son alimentos a los parientes en este nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? O sea, Sí. ¿quiénes deben alimentos? Ponele, yo tengo a mi hija, el padre trabaja en negro. Vos ahí podés hacerle A los juicio tíos ya de también a los cualquier abuelos. o a los abuelos. Y Sí, ahora, Sí, falta los de tíos, ¿no? abuelos. También. Amiga que Pero el los marido tíos también dicen se algo. hizo cargo de Claro, alimentos y mandó a los abuelos. Y los claro, abuelos se porque hacen cargo de la cuota alimentaria. sí, porque ahora está directamente en el Código Civil que conjuntamente con la demanda de alimentos Sí. al progenitor podés hacérsela conjuntamente a los abuelos. Es Claro. como también ¿Cómo? Y la responsabilidad parental siempre la van a tener los progenitores en El una primera padre o medida. la madre, digamos, pero en caso de que ellos no Sí, puedan responder o porque no tengan trabajo, porque no tengan el sustento, los abuelos, en caso de que los los abuelos abuelos. estén fallecidos, Antes el porque conozco un antiguo, caso de que estén fallecidos los tíos de la Los tíos, sí, criatura. los sí. tíos también, He escuchado casos todos también de tíos. todos los parientes que tengan Vínculo. y claro, la Claro. capacidad de hacerlo, esperen que, sí, obvio, porque ustedes después van a entender que el día que se reciben, viene al estudio una persona donde quiere que le haga alimentos a uno de los progenitores que trabaja en negro, en changas, y que no tiene, que lo das vuelta y no tiene un peso, lo mandás a defensoría. Es un tema que te va a sacar tiempo y plata porque encima vas a tener que poner guita vos. Claro. ¿Viste? Y que no tiene otro pariente como para ver a quién le sacas alimentos. Lo mandas directamente a defensoría. Perdón, profesora, le consulto. Esto que estábamos refiriendo antes es en el caso de que el progenitor no se haga cargo de los alimentos, entonces allí sí, en una segunda instancia, se enjuiciaría, por decirlo de algún modo, a los abuelos. No, ¿Así es? directamente. Eso era Directamente. o sea, vos vas contra el progenitor. Sí, Bien, está reacio en cumplir, también esa misma demanda le vas a correr traslado a los abuelos. bien. Antes, en el antiguo código, tenías que terminar y demostrar que el progenitor no cumple No podía. y para recién ir contra los abuelos. Ahora no, evitas esa Ahora parte. puedes iniciar directamente hacia No ellos. hace falta iniciar otra demanda, digamos. Claro. Claro. Así que bueno, Bien, gracias. de nada. Bueno, además, dentro del derecho subjetivo vamos a ver los que tienen el contenido patrimonial y económico, que van a ser los derechos reales, personales e intelectuales, como el derecho subjetivo que no tiene un contenido patrimonial o económico. Por ejemplo, el derecho a la personalidad y los derechos de familia. Ahora vamos a ver, además del derecho como pilar fundamental, vamos a tener también lo que es la ley. También viene del latín lex legis y es una norma jurídica que va a ser dictada por el legislador. Es decir, es un precepto que está establecido por la autoridad competente, ya sea por una cámara legislativa, ya sea por un juez, ya sea por una autoridad municipal, por un consejo deliberante, ¿sí? O sea, y ese precepto, o sea, esa norma, siempre va a mandar o a prohibir algo. Y va a estar siempre de la mano o en consonancia con la justicia. Justicia.
Ahora, también incumplimiento a esa norma o a esa manda, ¿sí? Va a tener una sanción. O sea, siempre el incumplimiento va a llevar un apercibimiento y no cumplir ese apercibimiento va a tener la sanción. Vamos a ver cuál es el sentido de la ley y sus orígenes. Acá vamos a ver que la ley puede provenir de la palabra latina lex, que deriva del verbo griego legein. O sea, la ley significa expresar, decir. Así, la ley siempre va a ser expresión de algo, siempre nos va a decir algo. Otros autores o doctrinarios buscaron la raíz semántica dentro del término latino y no griego. Así vamos a ver que Cicerón y San Agustín entendía que la palabra ley provenía de eligiere, o sea, porque la ley nos va a mostrar que podemos elegir entre varios comportamientos posibles. Para San Isidoro de Sevilla, castellano, la procedencia es a partir que... No, ahí parece que el de Giselle está el micrófono prendido, me parece que es el perro que está ladrando, pero yo la quise silenciar, ahí está, no pude, disculpa. Ah, igual no me molesta el cachorrito que está ladrando. Bueno, no, yo por las dudas. Sí, no sé si les molesta, van a ver cuando No, ladre tengo el el mío mío. también, pero dejé abajo. Bueno, para Don Sevilla, el término ley viene de legere. ¿Qué quiere decir? Que la ley ordinariamente está escrita y debe ser leída. Ahora, vieron que siempre tenemos diferentes puntos de vista. O sea, vamos a ver para el punto de vista científico, la palabra ley la vamos a ver en dos sentidos. En primer sentido, lo que se refiere a las leyes naturales, o sea, las leyes de la naturaleza que inexorablemente se van a cumplir, sí o sí. Yo acá como ejemplo le puse el ciclo del agua. Ahora, también tenemos otro sentido, que son las leyes sociales, que siempre van a expresar relaciones existentes entre fenómenos o hechos sociales. Acá ya está involucrado el hombre. Y esa ley social van a expresar algo que puede o no ocurrir, distinto a las leyes de la naturaleza que van a ocurrir sí o sí. Es como que regulan después lo leen. Claro, que puede o no ocurrir. O sea, una norma, una ley que te dice prohibido matar, y claro, dentro de nuestro grupo es muy amplio. puede, uno dice, no puede ocurrir que de mi grupo de practicantes No de debe 2000, ocurrir, pero claro, puede. O sea, de poder puede, no debería. puede. Ahora lo vemos eso de después lo que te dice la ley. Con el tema de prohibido fumar, a mí no me vas a prohibir fumar. Claro, obvio, dentro de la facultad no podés, en los jardines de la facultad sí. Cuando tengamos la clase presencial y hagamos el break, búsquenme al lado de un cenicero. Fumemos. Bueno,
Las Eso también, leyes el de no fumar sociales, implica. lo que soy muy respetuosa, sí, de la ley. Donde se puede fumar, fumo, donde no se puede fumar, no fumo. ¿Sí? Incluso es raro que fume en la vía pública. Bueno, las leyes sociales siempre son, o generalmente son imperativas. ¿Por qué? Porque van a regular la actividad del hombre. Y así vamos a hablar de leyes morales, leyes del arte y las leyes del derecho, que son las que vamos a estudiar nosotros. Leyes del derecho, también las vamos a ver como normas éticas o reglas técnicas, según la naturaleza y aplicación. Entonces, la expresión ley sugiere, cierran los ojos, la idea de un orden, de una imposición, de un precepto establecido para orientar y dirigir la actividad del hombre. Siempre recuerden, dentro de la vida social. Y también nos va a sugerir la existencia de una autoridad competente que va a sancionar esa ley, a lo que vamos a llamar legislador. De ahí van a provenir dos sentidos diferentes del vocablo. Entonces, vamos a ver el sentido de la ley, depende del contenido y depende del origen. Y acá vamos de nuevo al sentido. O sea, acá la ley, depende de cómo se sancione, vamos a tener dos sentidos diferentes que el vocablo ley adquiere en el derecho, los cuales hacen referencia en forma directa al contenido y al origen de la ley. Ahora vamos a explayarnos. En un sentido material, la vamos a caracterizar como una norma general, abstracta y permanente, y está destinada a regular obligatoriamente un número indefinido de conductas o comportamientos. Y acá, como en el un decreto, sentido por ejemplo. material del derecho, claro, la Constitución Nacional es una norma general para todo lo que habita en el suelo argentino, sean argentinos o sean extranjeros. Es la ley ¿Sí? suprema de la nación. Claro. En un sentido formal, acá vamos a ver, hace referencia al modo de cómo se produce la norma. Entonces, son solamente leyes las que surgen del poder legislativo. ¿Por qué un decreto de necesidad de urgencia? ¿No escuchan en la tele cuando dicen, no, ya ¿Un DNU? un DNU puede ser declarado inconstitucional? Porque no proviene del poder legislativo, sino que proviene del poder ejecutivo. Es como una imposición. Claro. ¿Cómo se clasifican las leyes? Según el alcance de la ley, podemos decirle en forma... Bueno, que se quede tranquila. ¿Vieron que puede pasar? Bueno, tenemos el alcance de la ley general, que por lo general son la mayoría de las leyes, y particular, que es una ley que fue creada para regular un caso individual. Por ejemplo, la ley de expropiación. Y para determinado caso, no tiene alcance general. Por su obligatoriedad,
Pueden ser forzosas, a su vez pueden ser imperativas, obligación a un hacer. Por ejemplo, la ley de alimentos es imperativa, o sea, te obligan a un hacer, que dale de comer a tu hijo. Y las prohibitivas obligan a un no hacer. Un ejemplo, Como la de prohibido fumar. ¿O no? sí, o a no hagas una medianera en el medio de mi propiedad. ¿Sí? Claro. No forzosas, las que a su vez se van a dividir en permisivas, autorizan a realizar algo, complementarias, aquellas que van a agregar algo a otra ley, interpretativas, que van a aclarar el sentido de una ley, y declarativa, van a formular un enunciado para conocimiento general. Vamos a ver los rasgos esenciales de la ley. Tenemos, en un sentido material, que se caracteriza, como dijimos antes, por una norma general, abstracta, permanente, destinada a regular obligatoriamente un número indefinido de casos particulares, y una en sentido formal, la que se refiere concretamente al origen de la ley. Son de disposición obligatoria las que emanan del órgano legislativo, tanto nacional, cuando hay una ley nacional para que se respete desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, como una ley provincial que se va a respetar dentro de nuestra provincia. La ley, recuerdan que es una fuente del derecho y es la principal fuente del derecho. Entonces, como fuente de derecho, va a tener las siguientes características. Generalidad, ¿sí? Está dirigida a todas las personas que integran el cuerpo social. Todas. Positividad, tiene que estar vigente al momento de ser exigible. Escrita, debe ser escrita, ¿sí? Para que todos lo podamos conocer. Igualitaria, por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes son iguales ante la ley. O sea, deben ser cumplidas por todos los ciudadanos, tanto por nosotros como por el que la crea. Esta palabra me vuelve loca. Irrefragabilidad. O sea, una ley puede ser suplantada por otra ley. De cumplimiento posible, ¿sí? Para que sea susceptible de cumplimiento debe regular conductas del hombre común, o sea, no va a regular la conducta de un superhéroe. Con vocación de perpetuidad, o sea, una ley debe ser en lo posible perpetua. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia lo que es la seguridad jurídica, seguridad que en nuestro país no goza. Publicidad, o sea, debe ser publicada para conocimiento general. ¿Dónde se publica una ley? ¿Tienen idea? Muy bien. O sea, leen el boletín oficial. No, nunca. Pero no podemos decir, ay, hice tal cosa porque la verdad no sabía que había una ley
que me prohibía Si hacer está ahí, esto. es como que tenés que saberlo. Lo tenés que saber. Te da por Ah, hecho que lo claro. sabés. Nadie puede por conocida. Es otro principio general del derecho. No, yo no Nadie puedo decir, yo no puede, sabía que no se podía pasar un semáforo en rojo, por ejemplo. claro, No puedo decir, o, yo no sabía. claro, Una o, consulta. Porque así escaparíamos todos de cualquier cosa. y sea que, uy, no sabía que no podía Claro. romperle la cabeza a mi vecino. O, ay, la verdad no sabía que me casé, estando casada y no rompí el vínculo legalmente, me casé Con otro. con otro que tenía viviendo en Córdoba. La bigamia está prohibida en este país. Mal que no pese. No, ¿por qué? ¿Qué Al cosita? estar establecida en el boletín, se da por entendido Se da como la por aceptación de entendido, la misma, claro. cosa así. Sí, que se da por entendido que todos lo tenemos que saber. Dale, decime. Bueno, ¿la ignorancia sirve de excusa para la ley? No, No. no, no. Ay, no, nunca vayas a decir, ahí hice este porque lo ignoraba. No, No de ninguna sabía que manera. justamente Salvo que vos puedas demostrar que esa ignorancia surge por una capacidad diferente que tenés. claro. ¿Sí? Nada más. Si no, viste que acá en este país somos todos pícaros. Uy, que soy re ignorante, no sabía leer ni escribir, por lo tanto, le rompí la cabeza a mi vecino. O me volví a casar con la que tenía guardada en tal lugar. No, olvídate. O sea, si una persona desconoce las leyes, no puede sobreponer una ley sobre la otra. Nadie, claro, nadie. No, a la justicia no nadie le la- importa si vos no sabías. Estas características que tienen las leyes es que, además de ser generales para toda la sociedad, cuando son escritas y están dadas a publicidad, listo. Claro. Ya está, no podés decir, yo lo ignoraba. Claro, eso está en el Código Civil, el artículo 20, dices. Claro. Bueno, como ni los... Escúchame. Bueno, pero bueno, hay que tener una base. Es que en realidad tenemos que tener una base. O sea, tenemos que tener bien en claro los institutos. Después tenés que ir a buscar, bueno, yo esto lo vi en tal lado, voy a empezar a estudiar el tema. O sea, pero ¿vos te crees que uno se sabe todas las leyes? No. Ni ahí. Pero No. bueno, A eso me acuérdense. refiero, porque la mayoría, la multitud, o sea, toda la masa, no conoce de leyes. Bueno, No pero conoce. ¿sabés qué? Tenés algo que significa lógica. Si entra en tu lógica, después anda a buscar que en algún lado tenés la norma escrita. Claro, depende del caso que estés llevando en ese momento. Ya vas a saber a qué ley buscar o cómo trabajar. Claro. Bueno, las partes constitutivas de la ley. Tenemos condición, disposición u orden y sanción. La condición, que es un hecho jurídico que debe cumplirse en la realidad para que la norma a la que, o sea, a lo que toda norma jurídica se referencia para poner en práctica la ley. O sea, si la condición, si ese hecho jurídico no se cumple, volvé a guardar la ley porque no la precisás. Una orden, o sea, la ley prescribe algo, hace referencia a deberes jurídicos que surgen de la ley. Siempre son imperativas, o sea, ¿por qué? Porque el cumplimiento siempre es obligatorio. Y la sanción va a implicar la restricción de un derecho, ¿sí? Que después los órganos del Estado, y en particular el Poder Judicial, va a imponer a aquel sujeto que es infractor a la conducta
establecida por el legislador, o sea, por la norma. Bueno, después está lo que es las técnicas de motivación, ¿sí? Que tenemos dos técnicas. Una técnica de motivación directa, la famosa prohibido fumar. Yo acá puse prohibido matar, como está en el libro. La cual la norma indica directamente la conducta deseable y se pretende motivar a la gente solamente por la autoridad o racionalidad de la propia norma. O sea, por ejemplo, prohibido matar. Y después tenemos la técnica de motivación indirecta, vamos a motivar a la gente indicando directamente la conducta deseable y que si no cumplís con esa conducta deseable, vas a tener un premio o un castigo. Entonces, te voy a decir, serán reprimidos con reclusión de 8 a 25 años el que matare a otro. O sea, ya cuando te dicen eso, parece que es cuando te dicen, si no comes la sopa, no vas a ver tal programa de televisión. De otra forma. Claro, porque vos a un testigo le decís, no mientas, decí la verdad. Sería ahora, si vos le decís, che, mirá que si mentís te va a pasar tal cosa, y la pensás 2 veces. Y acá se terminó nuestra clase del día de hoy, siendo las... llegamos justo, ¿eh? Justo. Yo decía, si terminamos antes se van a poder ir antes, pero bueno, pasa rápido la clase. Esto, bueno. Ahora yo les voy a Muy mandar linda el su power. clase, profesora. Bueno, gracias. Muy entretenida. Callen al perro, jaja. No es mío. Sí, por ahí el de un vecino. Ay, sí, El pobre. que no encima, callare porque es al viejo perro. y ladra por ladrar, pobre. Sí, pobre. Pasó volando ahí, dice. Sí, pasa, por eso está bueno el tema del PowerPoint, de que todos podamos acotar algo, aunque sea la broma de callen al perro, pero para que el curso se haga dinámico. Yo creo, igual siempre lean el material y el PowerPoint, que lo que está en el PowerPoint es lo esencial de toda la clase, que es lo que por ahí después van a tomar en el taller. ¿Sí? O sea, qué es el derecho, qué es la ley, qué es el derecho objetivo, recuerden la norma, qué es el derecho subjetivo, es el derecho que yo tengo a reclamar algo. O sea, traten de trabajarlo así para llegar bien al examen. Así que bueno, Gracias. nos vemos el lunes que viene a las 6, recuerden, mismo enlace, igual yo se los hago recordar. Y ahora ya les mando el PowerPoint y el material para la segunda clase. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora en un rato lo subo. El aula. Al aula, todo lo voy a subir al aula. Ok. ¿Sí? Bueno, fue un gusto, nos vemos el lunes que viene. Un placer. Chao. Muy buena semana. Chao.